Y hoy 9 de julio, Día de la Independencia Argentina, queremos conocer todo, porque eso es lo que sabemos. Sabemos que el 9 de julio de 1816 se firmó en la Casa Histórica de Tucumán, en la provincia de Tucumán, justamente la independencia de la Argentina. Pero para conocer las curiosidades, los detalles, tenemos que hablar con un historiador. Sí, ¿cómo le va? Pero ¿qué tal? ¿Cómo les Arnaldo va? Miranda, ¿cómo le va? Paula, Mario, amigos. Por favor. ¿Cómo están? Muy contento de estar aquí para hablar de este 9 de julio. Hoy te vamos a exprimir, ¿eh? Lo más Pero, ¿cómo curioso, porque, digamos, gran parte de la historia del 9 de julio la sabemos, por supuesto, porque en el cole la hemos repasado. Los datos más curiosos que te siguen sorprendiendo, de esos que no se conocen tanto, pero hicieron a la historia del 9 de julio. Bueno, primero yo siempre digo una línea de tiempo de cómo llegamos al 9 de julio. Claro. Porque eso generalmente no se dice. O otras de las cosas que nos enseñaban en el colegio, y mal a veces, ¿por qué el 25 de mayo y por qué el 9 de julio? Muchos dicen el 25 de mayo la independencia, no, para nada. Pero sí podemos decir que el 25 de mayo fue el día de la autonomía. O sea, de esa autonomía, un paso previo para llegar a esa emancipación. Belgrano era uno de los que decía, yo la figura clave de todo este proceso es Manuel Belgrano, sin lugar a dudas. Desde este 25 de mayo y cómo llegamos en ese sexenio al 9 de julio. ¿Qué pasó con el acto original? Sí. Vos decís que duró seis años ese proceso. Hubo un desde 1810, 25 de mayo, hasta el 9 de julio de 1816. Si queremos... El proceso ya se sabía que había comenzado cuando se instala el virreinato del Río de la Plata desde España. Ellos no lo sabían, por supuesto, tenían otra cosa. No sabían que era el cuarto y último virreinato americano que ellos estaban propugnando. Pero en 1776 ya había una disconformidad, un descontento, no con los virreyes, que recién iniciaban su gestión y que fueron funcionarios probos. Por ejemplo, los hijos de españoles o quienes no eran españoles peninsulares no podían acceder a los cargos de gobierno. Mirá. Manuel Belgrano fue una rara avis como secretario perpetuo del consulado nombrado por el rey. O sea, fue un caso raro, pero podemos decir que fue el único prácticamente de los pocos casos que hubo. Ahora, usted dice, Belgrano es la figura clave. Le voy a usar un término muy moderno. ¿Belgrano la vio? Belgrano la vio. Belgrano la vio. Yo soy un convencido que Belgrano la vio y la vio muy clara. Yo a Belgrano le digo el legitimista. O sea, legítima, porque él en todo momento intentó la emancipación, pero por una vía legítima. Ya en 1808 hace el intento carlotino. En 1814, como diputado plenipotenciario, justamente en desarrollo de la Asamblea del año 13. ¿Por qué una Asamblea del año 13? Porque la Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Por qué? Que es la Asamblea... porque nos tenía que dar una constitución y nos tenía que emancipar. No lo hizo. O sea, siempre lo hizo por la vía de la legitimidad. Claro, Belgrano es el que ya desde el exterior, reinstalado Napoleón Bonaparte, o sea, había unas cuestiones, o sea, perdón, perdido ya Napoleón Bonaparte e instalado el Congreso de Viena, que es el que restituye a todas las casas reinantes, o sea, restituye el mapa geopolítico de Europa de ese momento, del cual dependíamos, ¿no? Justamente Belgrano, llegado allá, dice, ni el rey nos quiere, no es momento propicio para... declararla, la independencia, ¿no? Pues no podemos sostenernos en ella. Pero sí la Asamblea del año 13 hace dos cosas importantes. Nos da dos de nuestros símbolos nacionales. El escudo, que era el sello de la Asamblea, y el himno nacional argentino. Voy a usar otro término de este año. Nadie se salva solo, del Eternauta. Más allá de Belgrano, que la vio y es el gran emancipador, ¿quiénes fueron sus aliados como para poder concretar todo esto? Bueno, fueron muchos. Juan José Paso, una figura que siempre tenemos poco, vamos a decir, poco destacada, ¿no? Juan José Paso, que fue quien estuvo presente en todos los gobiernos colegiados hasta 1824, fecha de su fallecimiento, claro. Entonces, la Junta de Mayo o la Junta Provisional Gubernativa, que es el verdadero, ni primera, eso lo explicamos desde el Cabildo.
Cabildo, ¿no? Justamente en, Sí. en este programa y este año. Pero la Junta de Mayo, después la Junta Grande, Belgrano fue el que dijo, llamen a los diputados de las provincias interiores, y le dieron una palmadita, sí, vaya a la expedición de auxilio, había que sacarlo a Belgrano, molestaba, ¿no? Juan Hipólito Vieites, otra figura también de relieve, muy importante. Nos vamos a olvidar de muchos, ¿no? San Martín llega en el 12, para que no digan los sanmartinianos que no lo nombramos. Sí, pero San Martín, una figura importante. Claro, era muy importante, pero llega en el 12, él estaba estudiando en España, en el 12 se pone a las órdenes todavía no era el directorio del primer triunvirato, y allí comienza la campaña emancipadora. San Martín es el que le da, la dimensión supraterritorial que Belgrano tenía. Belgrano tenía ya esa visión de conservar todo el dominio del virreinato, que era mucho más que Argentina. Recién vimos un acta, ¿no? Sí, que nos ponían los chicos muy bien, jocosamente. En el bote de Calamuchita. Claro, sí. pero esa acta, ¿qué dice? No los representantes de las provincias unidas en Sudamérica. O sea, no se emancipó la República Argentina, no existía, claro. No los representantes de las provincias unidas en Sudamérica, invocando al Eterno, que es Dios, etcétera, etcétera, pero eso nos da una idea de la comprensión territorial que tenía. Ahora, ¿cómo yo lo traigo a la actualidad y uno tiene las redes sociales, el teléfono, las noticias, ¿no? A través de los portales? ¿Cómo se enteraban? ¿Cómo puede ser esta organización en esa época? Estamos hablando del 1800. ¿Cómo podían enterarse? ¿Cómo la gente iba, por ejemplo, en 1810, en lo que es la Plaza de Mayo, el Cabildo estaba lleno? Claro, bueno, había yo destaco dos medios de comunicación. Uno eran los bandos de buen gobierno, los bandos que se fijaban y se leían. Claro, ¿quiénes eran los que sabían leer y escribir? Vamos a empezar por allí. Entonces, el bando se leía, se fijaba. ¿El bando qué era? El bando era justamente un documento donde se decía lo que iba a pasar, lo que iba a suceder, lo que era ley. Como las noticias del día, Las ¿no? noticias del día. Anticipo de lo que iba a pasar. En las noticias venía el pregonero y era el que fijaba el bando, clavaba el bando. Justamente de allí viene la palabra protocolo. El protocolo viene de protocolum, o sea, protocolado. Hoy hablamos, ya que estamos hablando de términos modernos, ¿no? Hablamos de stickers. Sí. Sticker viene de sticken, de una palabra alemana, de un término alemán, sticken. Sticken quiere decir todo aquello que estaba fijado, y protocolo, todo lo que estaba encolado, protocolum, colarum. Mirá. O sea, de pegar la primera hoja que se pegaba en los documentos. Los escribanos lo siguen haciendo, los documentos formales, pero aquí se fijaban, se adherían justamente, o sea, de la manera que fuese, o se clavaban, o se fijaban las cosas. Eso era de papel y estaba impreso. Eso era de papel y estaba impreso. O sea, ya teníamos imprenta en Buenos Aires en ese momento. La imprenta la teníamos desde el año 1779, el virrey Bertis fue el promotor, ¿no? Bueno, ya en Córdoba estaba la imprenta, que es la que la de los niños expósitos, que es la que se rearma aquí, ¿no? Pero está bueno esto saber, ¿no? Lo que dice Mario, que no era a mano, sino que este protocolo, este papel, era ya impreso. Ya era impreso. ¿Y se pegaba donde? ¿En las plazas? Se pegaba en las plazas, en el cabildo, en los lugares públicos, en los árboles, y se iba pregonando, se iba diciendo. Y la imprenta era letra por letra. Era y letra tamaño por tamaño y estilo por estilo. Exactamente, eran los tipos, los verdaderos tipos, la tipografía justamente. O sea, desde Gutenberg venían tipo por tipo y así se hacía. De esa manera era una. La otra era las postas y las carretas. O sea, las postas, las carretas. Por eso el Congreso se instala, el Congreso de Tucumán. O sea, nosotros hablamos la plaza de los dos congresos. Ahí está, otra cosa interesante. Los dos congresos, claro, el del 13 y el del 16. Esos son los dos congresos que coadyuvaron a nuestra emancipación política. Ahora, el Congreso de Tucumán terminó sesionando en Buenos Aires. Otra curiosidad. Uno dice, ¿cómo usted terminó? Y lo presidió Mariano Boedo. O sea, que era ¿arrancó en Tucumán cuándo? Arrancó el Tucumán, el Congreso arranca en marzo. Pero ¿qué pasa? Todos los diputados no podían llegar, los caminos cenagosos, las cuestiones. Entonces, hasta que se iba armando, había 20 y pico de diputados, arrancan en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna, como es conocido, la casa histórica, y allí comienzan a
un derrotero, a ir sesionando. Hasta que llega una cosa muy importante, y aquí sí tengo que citar a Belgrano, no porque sea belgraniano, sino porque es la figura, ¿no? El 6 de julio, 3 días antes, ¿qué pasa? Hay una cosa muy importante que no se nombra generalmente en la historia, que es la sesión secreta. Claro, Belgrano había llegado de aquella misión diplomática en Europa. Bueno, había llegado el 5 de julio, ya estaba en Tucumán, y los diputados lo llaman a esa sesión secreta y le dicen: general, ¿qué es lo que usted aconseja? ¿Qué forma de gobierno nos aconseja? Belgrano les dice: la monarquía. Claro, hoy nos puede resultar con prurito, chocante, pero el mundo que era en ese momento, 1816, estamos hablando, era monárquico. Claro. La misma acta de emancipación de las colonias, porque esas sí eran colonias del norte de América, o sea, Norteamérica, Estados Unidos, de 1776, no designa la forma de gobierno porque no la sabían. O sea, no se sabía. Nuestra acta no designa la forma de gobierno. ¿Por qué? Porque no se sabía. Claro. O sea, no dice la forma. No se hablaba de democracia. No. No se hablaba de... No, lo único que había era la Revolución Francesa, que pensemos que en el corto plazo había sido un total fracaso. Sí, de la monarquía absolutista, sí, por supuesto no era la que preconizaba Belgrano, era otra cosa, era una monarquía atemperada, o temperada le decían ellos. Esa monarquía absolutista cayeron en un imperio, Napoleón Bonaparte. O sea, en el corto plazo, devino en un imperio. Devino en un imperio. Y que después la monarquía siguió por lo menos hasta 1834 en Francia. Y después vino otro imperio, ¿no? El segundo imperio, Armando, de Napoleón III. Está bien el razonamiento que estaban más concentrados en independencia, en la emancipación y no tanto en la forma de gobierno. O sea, la intención era emanciparse de España. ¿Sí? Exacto. O sea, ahí estaba puesto el foco, más allá de la forma de gobierno que encontraran. Eso vino posterior. Es de las definiciones más claras. Estaban enfocados en emanciparse, al precio que fuese, porque ya no se podía sostener tanto. Aparte, las amenazas, Fernando VII reinstalado en el trono, desconoce la Constitución de Cádiz. Aquí se hablaba, viva la Pepa, decimos. Viva la Pepa era la Constitución. Entonces, viva la Constitución de Cádiz. Y esa Constitución de Cádiz de 1812, Fernando VII vuelve más absolutista que antes, como digo yo. O sea, vuelve a contramano, les digo yo, ¿no? O sea, él iba a contramano. Belgrano, cuando llega ya con Zarratea y Bernardino Rivadavia, que estaban en la misión diplomática, el gobierno de Buenos Aires, débil, endeble, no sabía mucho qué hacer, les encarga como diputados plenipotenciarios. Entonces piensan, ¿qué hacemos? Belgrano ahí redacta la Constitución. O sea, no es un proyecto, es una Constitución, donde tiene la división de poderes. Ahora, ¿dónde estaba escrita la división de poderes? Mariano Moreno hablaba de ella, sí, por supuesto. Se hablaba de la división de poderes ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Pero dónde estaba sentada? Pero ¿dónde estaba? Bueno, estuvo en la Constitución de Belgrano, la Constitución belgraniana de 1814. Ya habla de la división de poderes. Claro, es una Constitución en 13 artículos y 7 capítulos que habla de nada más que el Ejecutivo estaba en poder de un monarca. Era lo que cambiaba. Qué cabeza, no es poco. ¿No? Pero qué cabeza, qué pensamiento. Entonces Belgrano seguía pensando, coherente con su línea, el tercer intento monárquico de Belgrano, cuando los diputados le consultan, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la forma de gobierno? Entonces él dice, una monarquía. Ninguno se atreve, le dicen sí, le vuelven a decir sí, vaya tranquilo, pero nadie se... No, porque tenía el antecedente de Francia. Claro, el antecedente de Francia sí era uno, yo no digo que no, importante, pero digamos la geopolítica internacional dependía cómo se movía. O sea, cómo se movía el ajedrez político en Europa, porque dependíamos de eso, ¿no? Más que nada. Entonces, en ese ajedrez político era muy difícil ver cómo se podía sopesar las cosas. Sí. Vos sabés todo, yo quiero saber puertas adentro. ¿Qué se comía? Todas estas cosas que nosotros no lo sabemos, que nos teletransportan en ese momento. ¿Qué comían, por ejemplo, en la Casa Histórica de Tucumán mientras ellos estaban realizando...? Lo que era más tradicional, tanto en Buenos Aires como en las provincias interiores, más todavía, era
la mazamorra, tener los guisos, toda clase de guisados. Las carnes eran bastante, digamos, populares. Lo que había una onda, vamos a decir, la onda naturista la quiso poner, fíjense ustedes, Leonardo da Vinci, porque Leonardo da Vinci, aparte de todo lo que fue, era maestro de fortificaciones de los duques Sforza, de los duques de Milán, a eso me refiero, y de los Medici, de Florencia, toda la familia, y él quiso poner una nouvelle cuisine, o sea, platos que hoy serían cocina de autor. Lo quisieron matar, se tuvo que escapar, ¿no? ¿Qué es esto? Dijeron. ¿Qué es esto? Pero no. Y todos esos platos de la Edad Media, del Renacimiento y de todo, se seguían utilizando. Por ejemplo, cuando se recibió a uno de los virreyes, que yo creo que lo hemos contado en esta columna y si no en otra ocasión lo podemos contar, se sirvieron 24 platillos en la mesa, pero la mayoría eran carnes, distintas carnes, asadas. Claro, la carne era la salazón hasta ese momento, no había otra cosa. Entonces, era lo que más se servía. Y después eran comidas portentosas, vamos a decir. Y aparte, para gente que venía sedienta, que venía de caminos polvorientos, o sea, que venía para llegar en una peripecia, llegar a San Miguel de Tucumán. Otra cosa importante que se las dejo, ustedes dicen cuándo y si es hoy o no. ¿Por qué se declaró la independencia en San Miguel de Tucumán? ¿Y por qué no en Buenos Aires, por ejemplo? ¿Por qué? Ahí está. Bueno, justamente porque querían romper la hegemonía de Buenos Aires. ¿Por qué declarar la emancipación digamos, en la parte norte, cuando la amenaza realista era importantísima, primero? Segundo, no se sabía, se dependía de las victorias militares. San Martín, que estaba en la guerra ofensiva, y Belgrano va a quedar en la guerra defensiva. Otro rol que... Dice, nadie, que queda como jefe del ejército de observación acantonado en Tucumán. Esa fue su última misión, de ahí baja gravemente enfermo en el 20. Pero era tan importante tener ese ejército, si había que entrar en batalla, porque se perdía todo esto. Arnaldo, sí. Qué paradoja, ¿no? Porque lo que lograron en aquel tiempo con lo dificultoso que era todo, rudimentario todo, digamos, comparado... No lo pudieron lograr los gobiernos contemporáneos que tantas veces han hablado de romper con el centralismo de Buenos Aires. Tal cual. De Alfonsín a esta parte, con la capital en Río Cuarto o en Viedma, a esta parte. Ningún gobierno moderno, con todas las posibilidades que tienen, ha logrado romper ese centralismo que sí se logró en 1816. Claro, en 1816 se logra porque, a ver, el 25 de mayo había tenido lugar en Buenos Aires. Bueno, un día previo, nuestra autonomía, yo acuñé un poco ese término porque creo que es la palabra justa y creo que fue aquí mismo. Un día me dicen, define en pocas palabras el 25 de mayo. Y le dije, se los voy a definir en una, autonomía. Entonces, para comenzar a transitar ese camino, ese sexenio. Bueno, ahora claro, los gobiernos colegiados, no se sabía la forma de gobierno. Entonces se crea un directorio en 1814, director supremo, qué lindo título, ¿no? Ahora, dice mucho y no dice nada. Puede ser para una monarquía, para una república, para una aristocracia. O sea, director supremo de las Provincias Unidas. También... A propósito, tan ambiguo el cargo. Era ambiguo, pero era a propósito. Era a propósito. Claro, era a propósito. Esto que decía Mario, ¿no? La importancia de independizarse más allá de la forma. Claro, la gobierno. forma, o sea, lograr y que nos reconozcan los gobiernos. Eso es lo que quería Belgrano. Claro. Porque si no nos reconocían, nos independizamos. Bien, qué lindo, ¿eh? Muy bien. Somos independientes, no nos reconoce nadie. Portugal es el primero que nos reconoce. Mira. Mira. Por eso yo participé en muchos actos en la Escuela República de Portugal aquí, que tiene mucho que ver con nuestra emancipación. De ¿no? alguna Porque... manera agradeciendo, ¿no? Agradeciendo. Ese reconocimiento. Quiero decirle algo. Es mejor que Google, usted. Sí, tal cual. Porque además Mirá, lo tenemos acá. Tremendo. Es apasionante. me dice gente en redes, ¿por qué no me enseñaron en el colegio así la historia? Claro. Tal Porque cual. sos apasionante. Bueno. Y sos hermoso. Así debería Gracias. enseñarse la historia, porque logramos entender Yo realmente. trato de transmitirlo con la misma pasión. Se nota. O sea, tengo pasión por todas estas cosas Se nota. y trato de transmitirlo con esa pasión y de acercarlo. La historia tiene que ser llana. No
no desvirtuándola de No, por ninguna supuesto, manera, no, por supuesto. pero siempre manteniendo. Y como aquí, con humor, porque lo estamos haciendo con un cierto humor, tratamos de hacerlo. Coloquial. Y coloquial, en forma coloquial, lo conversamos y damos a conocer. Y algo más antes de ir a Dai. Mira, vení. In your face, inteligencia artificial en tu carita. Dale, Ya la Dai. está grabando la inteligencia. Dai. ¿Qué edad tenía Belgrano cuando impulsó todo esto? Bueno, Belgrano muere a los 50 años, en el 20. Mira qué joven. Por lo tanto, Belgrano cuando lo designan secretario del consulado tenía 24 años. No, se fue. Recién llegado de España. Sí, parece que Belgrano... Uno yo así siempre barba, digo ¿no? Uno que- así, que- con 24 años. Yo diciendo siempre esas digo que cosas, fue ¿no? metafísico, Claro. él estudió la metafísica, Sí. pero tiene que haberla practicado, la aristotélica, no la metafísica, porque realmente en 50 años parece que hubiese vivido Sí, realmente 250. es impresionante. ¿Por qué las empanadas? ¿Por qué el locro? ¿Por qué los pastelitos? ¿Eran comidas de esa época? ¿Por qué hoy, viste, Pues que chamullo. llega Era- el 9 de julio? Claro, o es Pues marketing. chamullo. No, era un poco comida de la época porque se freían en grasa de pella. Era la manera de freír. Por ejemplo, cuando dicen que a los ingleses le echaron aceite. A ver, chicos, no se freía en aceite primero. era grasa. O sea, y las invasiones fueron británicas, no inglesas, porque los ingleses tenemos en los Me en encanta Gran cómo Bretaña corriges. tenemos 4 etnias. Claro. Tenemos Los que hacer escoceses, un los limpiando de irlandeses mitos que de quedaron la- aquí. de la historia. Y un poquito, perdón, si me permiten. Sí, claro, un por segundo. favor. Contanos. Las invasiones británicas, o la invasión británica al Río de la Plata, pues fue una sola operación, ¿no? Invasión, reconquista y defensa. Esa invasión británica fue la que dio cuenta al gobierno justamente de Buenos Aires que o sea, España no estaba en condiciones de defender a sus estados dependientes, no eran sus colonias, pero sí, porque estábamos asimilados a la metrópoli, o sea, pero sí no estaba en condición de podernos defender porque estaba sumida en sus propios conflictos dinásticos, ¿no? Ya desde 1801 era un grave problema que atravesaba España, la invasión napoleónica, Fernando VII, Carlos IV, que no fueron gobernantes como Carlos III, que fue el gran ilustrado y que realmente hizo España, fue para mí el mejor rey de España, ¿no? Pero realmente fue tan importante y por eso se llega a este acta de San Miguel de Tucumán. Ahora, declaramos la independencia, muy bueno, todos Sí. contentos. Los interrogantes eran más. O sea, después de declarar, después de este día, hace 209 años... ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos armamos? Claro, ¿Para ¿qué dónde hacemos? vamos? Por ejemplo, el acta de nuestra independencia no dice la forma de gobierno, perfecto. Tampoco nos da una constitución. La constitución iba a tardar, si se quiere, hasta 1860. Nosotros hablamos del 52, está bien, la reunión de los gobernadores en San Nicolás, correcto. La constitución del 53, no la voy a desconocer. Pero esa constitución del 53, Buenos Aires la rechaza. O sea que fue la constitución de la Confederación Argentina. Desató un Y conflicto el Estado- interno enorme con guerras civiles, pero realmente discusiones, un conflicto Buenos Aires que interior. Belgrano quiso evitar eso. Claro. Y dijo, tratemos de hacer un Reino Unido del Río de la Plata, Perú y Chile. O sea, Chile era esto en el mapa, y que eso no se me ofendan los chilenos. No. O sea, era una capitanía general. O sea, el virreinato del Río de la Plata era bioceánico. Tenía salida al Océano Atlántico y al Océano Pacífico, cosa que se pierde después de la guerra ya de la confraternidad peruano-boliviana contra Chile. O sea, eso se... Tarija era argentino. Wow. Era una provincia Mirá. argentina. Es decir, moxos, chiquitos, o sea, mandan diputados a los representantes a nuestra Miranda, te emancipación. dijimos, te íbamos a exprimir, estamos en el 9 de julio, Día de la Independencia Argentina. Yo propongo Contanos algo que digas, esto lo tienen que saber, una perlita chiquita, de esas que sabés vos, puertas adentro de la casa de Tucumán, o por lo menos afuera si es, pero esto que Sí. digas, esto no lo saben, lo tienen que saber. Yo siempre digo, la reunión secreta, esa es la clave, la del La del 6, 3, la del 6 de julio, que ya se conoce el acta hoy, de reunión secreta, donde entrevistan a Belgrano y no se atreven a hacer, le dicen que sí a Belgrano, pero no se atreven a hacer, o sea, a poner una monarquía en cabeza de un inca, un descendiente de la patria en su antiguo esplendor, estrofas del himno que hoy no cantamos, porque el himno es mucho Yo más. tengo- Una cortita. Había espías. Sí, claro que Ay, me había espías. encanta. Es decir, y- Claro, porque era la forma de... Porque ahora tenés celulares, cámaras, Claro, todo, pero claro. en ese tiempo Pero- Ahora y- tenés hay que la mandar a serie. alguien. Y además tenés que manejar información. ¿Cuánto tiempo te enterabas las cosas que pasaban en España? No, realmente era
era terrible, porque eran días y días y meses Claro. y años en algunos casos. Pero vamos, había espías, y entre los espías estaban las mujeres. El rol de la mujer en Mayo y en la independencia no es poco. O sea, el rol de la mujer como Guadalupe Cuenca, esposa de Mariano Moreno, voy a dar un poquito... Otra como María Josefa Nicolasa de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trillo, Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? Claro. Así le dijimos el Perdón, nombre completo. repítalo, porque lo tenemos que poner en el A ver, pasaporte. Nacho, si te atreves, ¿eh? Dale. María A ver, dale. Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velasco y Trillo. Hermoso. De delantera. Thompson, ¿no? Era esposa de Martín Jacobo Thompson, que era el comandante de Puerto. Una función muy importante. en Imagínate Buenos todo lo Aires. que sabía Mariquita Claro, Sánchez de Thompson. entonces Mariquita Sánchez, los salones literarios, las casas, eran donde las mujeres tenían la influencia que quizás no se les permitía, que la sociedad no les permitía. Mariquita Sánchez de Thompson fue una adelantada a su época. Para casarse con su primo, porque eran primos, Martín Jacobo Thompson, el padre no quería, la recluye en un convento, muere su padre y allí ella la sacan del convento, cuando lo estaban velando literalmente al padre, y allí, bueno, comienza su actividad. Fue la primera mujer que se divorció, si queremos decir, es decir, porque ella después muere, Martín Jacobo Thompson, se casa con Mendeville, el cónsul francés, Washington de Mendeville, y con Mendeville tienen un amorío y demás, y se divorcian. Claro, estaba disimulado porque él era un agente diplomático, por lo tanto los viajes de Washington de Mendeville disimularon la cuestión. El divorcio no se podía hacer como se conoce hoy, más bien. Una vez leí, ¿no?, un libro de Cintia Ottaviano que son justamente el rol de las mujeres, ¿no? Las mujeres de esos hombres que conocemos. Un rol muy importante que a veces no se cuenta en la historia. Y el rol de la mujer per se, digamos. Yo tengo una conferencia de el rol de las mujeres en la historia, digamos, del Río de la Plata, ¿no? Comienzo con doña Juana Ortiz de Zárate, la Ñusta, la hija gobernadora y marquesa del Río de la Plata, que no podía ser adelantada porque no se le permitía a la mujer, ¿no? Pero que era la hija de Juan Ortiz de Zárate, el verdadero adelantado, que con 16 años se opone a ese estamento político español y se casó con quien ella quería. La querían casar con el virrey, con el hijo del virrey, Y no se fue casó así. con quien ella quería, que fue Juan Torres de Vera y Aragón, ¿no? Ayudada por Juan de Garay, que fue nuestro fundador y demás. Pero digamos, esas son las cosas que quizás no se conocen tanto de la historia. Ese tip de la reunión secreta. La Constitución, porque uno dice Asamblea General Constituyente. Otros, la Asamblea termina sesionando en Buenos Aires. Se traslada a Buenos Aires. En el 1816 Corrientes no firmó, ¿no? Corrientes no firmó. ¿Por qué no firmó? Porque formaban parte de lo que se llamaban los pueblos libres. Artigas estaba con esa liga de Entre Ríos, Santa Fe, o sea, Entre Ríos, Corrientes, y estaban, digamos, toda la parte oriental. O sea, la parte oriental, la banda oriental, hoy República Oriental del Uruguay, mucho después, 1861, se emancipa Uruguay, formaba parte de ese virreinato. Paraguay, por ejemplo, hasta 1812 no reconoce al gobierno de Buenos Aires. Las rentas de tabaco, ahí había motivos económicos también. O sea, el Congreso de los Pueblos Libres de 1815. ¿Cuánto para Teníamos ahí. preguntarte? ¿Tu agenda para que anotemos la próxima entrevista? Mi agenda la tengo aquí. Muy bien. Lo Te que- necesitamos que no vuelva. tengo nada, ven ustedes que no tengo nada. No, yo estaba Ni- mirando, ¿no estarás leyendo todo esto, Mario? No, ni abajo, Una nada. tenés nada para leer? Otra pregunta más, y es la última. ¿Es verdad que cuando celebramos los 50 años de la independencia en la Argentina no los pudimos celebrar? Bueno, es verdad que no pudimos celebrarlos. ¿Por qué? Porque el acta original se perdió. Esa tenía que decirla, la guardé para el final, ¿no? Pero el acto original se perdió, chicos. Les Tantas tenía que cosas. avisar, ¿no? Tantas cosas que se pierden, igual que el reloj de Belgrano, que ya lo robaron antes de lo que se dice, pero no hay problema. Pero hay copias, y las copias, digamos que se acercan más. Se tradujo a la aymara, se tradujo a varios idiomas, ¿no? El acta de nuestra emancipación política, pero el original se perdió. Arnaldo Miranda, te comprometemos a que vengas
vengas otro día, historiador. Yo Tenemos Un que aplauso, tener, che, tenemos un que tener aplauso. esos rinconcitos donde nosotros Dale, dale. podemos entender realmente Bueno, cómo la no. historia Muchas argentina. gracias. Yo propongo Gracias. algo y se lo tiro a la producción. Que cuando venga la próxima vez, porque hay mucha gente que nos está escribiendo preguntas, abrir preguntas Muchísimo. a la gente. Total, nos escriben a las redes sociales y te convertís en el Dibu Martínez, ¿eh? Te tiramos penales al arco Totalmente. de la historia, ¿eh? Totalmente. ¿Te animás? Perfecto. Me animo, los Gracias, atajamos, los Arnaldo. atajamos. Es un Gracias, placer tenerte G- siempre. Gracias, chicos. Un placer muy grande Genio. estar con ustedes y bueno, y compartir estos retazos de historia argentina. Que Como la dice verdad Galeano, gracias por el fuego. Y La gracias verdad es a que viene ustedes. muy bien para que podamos entender, conocer, porque conociendo la historia argentina es que podemos amarla y defenderla.